Hubo incluso un proceso de selección en el año 62, donde las personas que tenían casa, que necesitaban una casa, personas que vivían en cuadras, que vivían en cuevas, que vivían en unas condiciones deplorables, tuvieron la suerte de ser adjudicatarios de una vivienda que tenía agua corriente, que tenía un aseo y que podían dormir sobre un suelo firme y no sobre el barro. Aquellos 96 adjudicatarios tenían la obligación de pagar todos los meses no un alquiler, sino la amortización de un préstamo que había sido adjudicado al Instituto de Crédito de aquel momento. Por tanto, durante 27 años, la mayor parte de los vecinos y vecinas que fueron adjudicatarios de estas viviendas fueron pagando su cuota, de tal modo que al vencimiento de todo el periodo debían de ser los propietarios de estas viviendas. Sin embargo, a día de hoy eso no ocurre. Y no ocurre porque la Conferencia San Vicente de Paúl, en la labor social que hacen, que es meritoria, no puede pretender quedarse con la propiedad de estas viviendas. Sobre la base de a los inquilinos que existen, y que algunos han sido descendientes, evidentemente, decirles que se marchen, cuando aquí hay personas que jamás vivieron de alquiler, porque siempre vivieron pagando una cuota para adquirir finalmente esa vivienda. Hay un empeño en el oscurantismo bastante grande. Yo he intentado hablar con responsables que están gestionando estas viviendas y me ha sido del todo imposible. Por tanto, les pido a la Conferencia San Vicente de Paúl que explique a los medios de comunicación y a la ciudadanía qué está haciendo y qué no ha hecho para que estas viviendas no hayan pasado a sus legítimos propietarios. Pero es que además hoy día estas viviendas están siendo alquiladas por esta conferencia de San Vicente de Paúl sin ningún título que habilite al alquiler de las mismas. El Ayuntamiento de Guadalajara, en el año 93, se gastó cerca de 9 millones de pesetas en reparar todas las cubiertas de estos edificios. ¿Por qué? Si no somos los propietarios. ¿Por qué? Si hay una conferencia que en teoría lo está administrando, que tampoco tiene por qué hacerlo. ¿Por qué no lo hacen los inquilinos? Aquí ha habido todos los años y se sigue habiendo dinero para mantenimiento y conservación que el ayuntamiento le da a la conferencia. He podido hablar con vecinos y vecinas y me dicen que aquí no ven la actuación. Vamos a pedir al Ayuntamiento de Guadalajara la justificación de todo el dinero público que se ha dado desde el Ayuntamiento de Guadalajara a esta conferencia de San Vicente de Paúl, porque creo que los vecinos no están siendo los beneficiarios de todo esto. Vamos a llevar al próximo pleno una iniciativa para que pongan todos los servicios técnicos, jurídicos necesarios para investigar quiénes son los legítimos propietarios de estas viviendas y que se les resarza su derecho. Desde luego, este grupo municipal tiene clarísimo que quien no lo es la Conferencia San Vicente de Paúl. Y en todo caso, subsidiariamente, si lo es alguien, es las administraciones públicas, en particular la que tenga competencia en materia de vivienda, que es la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Y es a las administraciones a quienes le corresponde, en todo caso, mantener este conjunto de viviendas junto con los propietarios. Y es en todo caso los programas sociales que haga la Conferencia San Vicente de Paúl son perfectamente compatibles con respetar los derechos que tienen aquellos legítimos adjudicatarios. Y me parece que la situación es tan grave que no puede estas viviendas, 96 viviendas sociales, acabar en ninguna sociedad inmobiliaria de la Conferencia San Vicente de Paúl. Es inaceptable, porque no hay ningún título que le habilite a conseguir de esa manera estas viviendas. El Ayuntamiento de Guadalajara particularmente no puede ser ajeno a estar financiando una actuación que hoy por hoy tengo que calificar de irregular. Y creo que tiene que tomar cartas en el asunto, porque ¿para qué tener una sociedad intermedia cuando lo puede hacer precisamente la administración pública, la prestación directa a los más necesitados, en lo que significa la conservación y mantenimiento de unas viviendas, o en lo que significa los suministros o atención social? ¿Tiene que haber colaboración? Sí, pero no dejar esto como se está dejando para que al final esto se convierta en una promoción privada de otra cosa muy distinta a viviendas sociales. Y desde luego creo que el alcalde de Guadalajara, y ya me dirijo personalmente a él, le pido que venga aquí, que se preocupe igualmente, porque también son vecinos de Guadalajara, a los cuales también
hay que darles una atención y a los cuales también hay que ayudarles a preservar sus derechos en unas viviendas públicas que, curiosamente, algunos quieren que pasen a manos privadas. De una organización católica me da igual, pero no, desde luego, cómo se está haciendo, porque no les corresponde.